Hola César, buenos días. Buenos días, profe. Pues entonces sí, hagamos la clase contigo nomás y te comparto la grabación entonces. ¿Listo, Inge? Perfecto, voy a hacer un anuncio nomás antes. Para los que están viendo esta grabación, un saludo. Sé que están viendo esta grabación en diferido. El propósito es por dar la última clase de lo que abarcan los temas de PCB. Entonces, ya con eso cerramos lo que es de la capacitación. Entonces, por favor, pues cualquier duda, pues me están escribiendo. Igualmente, pues este material pues, lo van a tener ahí disponible para solución de cualquier duda que pueda salir. Ingeniera Juliet, empezamos. Muchísimas gracias. Sí, sí, ya está grabando, listo. Bueno, dame un momento, voy a compartir entonces pantalla. Ah, listo, ¿y ya se ve, cierto? ¿O no? Sí, ahí veo la pantalla compartida. ¿Sí? ¿Se ven las diapositivas? ¿A ti no te aparecen en el correo? Mira. Ah, espera entonces. Le di compartir todo, espera. Toda la pantalla, sí. Listo, ahora creo que sí, ¿cierto? No, Sí, mira, ahí aparece, ¿no? sí. Bueno, entonces iniciamos. Buenos días, pues al chico que en este momento está asistente, César, y pues a las personas que de pronto más adelante van a revisar la grabación. Como mencionaba el ingeniero Luis, pues esta sería la última sesión que vamos a tener con ustedes. Entonces, como solicitaron en la clase pasada, pues vamos a hacer una pequeña práctica virtual enfocada pues en el diseño y la preparación de las placas electrónicas para la fabricación en la Bungar CCD. Sí, entonces me presento otra vez. Mi nombre es Ingrid Juliet Ávila, ingeniera electrónica, y mi compañera Angie Melissa, que también nos está acompañando en este momento. Entonces, pues vamos a iniciar hablando de cuál es el objetivo general de esta sesión. Básicamente es comprender el flujo de trabajo integral, cuáles son todos esos pasos o ese proceso para hacer la preparación de una tarjeta electrónica ya destinada a fabricarse mediante el uso de la máquina que nosotros manejamos dentro del laboratorio, que es la CNC Bungar CC2. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Primero, a través del uso de Proteus, vamos a identificar el diagrama y los elementos que componen una PCB a través de un ejercicio básico. Vamos a usar los módulos ISIS y ARES de Proteus, que más adelante estaremos explicando. Vamos a generar los archivos que se necesitan para poder, posterior a eso, hacer la configuración del diseño y la utilización del software de la CNC, que son los archivos Gerber y los archivos Epsilon, que genera este software. Vamos a hacer una pequeña explicación de la configuración en el software de Row Pro. Bueno, creo que en este caso no vamos a utilizar Row Pro. Vamos a hacer el ejercicio con un software libre para mostrarle la interfaz y vamos a mostrar pues como la interfaz del software en la que nosotros configuramos para que la CNC haga la interpretación y posterior a eso pues el fresado o impresión de la placa PCB. Entonces, ¿cuál es la agenda de esta sesión? Vamos a hablar siempre, pues es importante hacer un poquito el recorderis de lo que nosotros ya hemos estado hablando, hacer una pequeña introducción, algunos conceptos de pronto fundamentales otra vez relacionados con las placas electrónicas. Vamos a ingresar a la interfaz de Proteus para diseñar un circuito sencillo. En este caso, pues yo voy a hacer una explicación un poquito teórica a través del uso de las diapositivas. Y posterior a eso, vamos a ya pasar a la explicación práctica ya en la interfaz de Proteus. Vamos a hacer pues un circuito, un esquemático sencillo
dentro de este software y una vez construido vamos a generar a través del uso de las herramientas que nombré inicialmente. Bueno, en este caso no vamos a utilizar Ares específicamente, sino que vamos a utilizar la herramienta PCB Layout que tiene Proteus. Después de esto vamos a generar los archivos Excelon y vamos a generar los archivos Gerber. Y finalmente vamos a mirar cómo esos archivos son utilizados por el software libre que yo mencioné inicialmente y después por la Bungar CSD. Es importante, claro, pues que se comprenda cada una de estas etapas porque pues son el proceso general de la generación o la impresión de una tarjeta electrónica. Bueno, esto, aunque suene un poquito repetitiva, pues ya para recordar un poquito, pues ya conocemos las partes de una PCB. Tenemos en la parte superficial, por lo que son las pistas y los pads. Esas pistas que nosotros vemos en la imagen son las pistas que nosotros vamos a construir a través del uso de las herramientas de Proteu para posteriormente pues hacer la impresión. No se va a hacer la impresión como tal, pero pues se va a explicar cuál es el proceso paso a paso para que los archivos queden configurados para que posteriormente sean interpretados por el software de la CNC. Tenemos los roticos o son los taladros o son los drill, los llamamos nosotros técnicamente, que son las perforaciones donde van conectados pues los dispositivos o los componentes electrónicos. Tenemos la capa de cobre, que es pues obviamente la superficie conductora. Tenemos también pues en algunas el sustrato de fibra de vidrio aislante, que es como la basecita de toda nuestra tarjeta electrónica, pues que funciona como un aislante, ¿no? ¿Cuáles son esas ventajas? A menor tamaño, pues reducción de errores y mayor confiabilidad mecánica. Más adelante vamos a mostrar de pronto cuáles son esas medidas que según normatividad debería tener de pronto el ancho de las pistas que nosotros construimos, de pronto el tema de, bueno, pues el tema del edge o el borde o el tamaño de la tarjeta va como tal pues desde el diseño, pero siempre se trata de hacer entre más pequeñito el diseño, mucho menor espacio vamos a utilizar en la impresión. ¿Cuál es el proceso entonces de fabricación de una tarjeta electrónica? Entonces, siempre pues todo empieza como la construcción de una necesidad, una idea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la idea de hacer un circuito esquemático, puede ser con el LM555 que me enciende y me apague en ciertos segundos, pues un LED, podemos decirle, un contador. También podemos tener pues un diagrama. El diagrama que nosotros vamos a hacer es muy sencillo, simplemente va a constar de pues los pines para o la bornera para conexión de lo que es la fuente de alimentación. Vamos a utilizar una resistencia y vamos a utilizar un LED. Entonces, supongamos para explicar el proceso de fabricación que necesitamos construir ese circuito luminoso que les acabo de indicar. Lo primero que vamos a hacer es representar el funcionamiento eléctrico mediante un esquemático. Ese esquemático se realiza pues a través del uso de la herramienta ISIS de Proteus, que es la interfaz que nosotros encontramos inicialmente cuando creamos un nuevo proyecto. Posterior a eso, pues ya utilizamos la herramienta de PC Layout, que es donde nosotros, el entorno donde nosotros vamos a construir las placas o las líneas de impresión de la PCB. Entonces, pues acá ya no solamente nos interesa el funcionamiento eléctrico, debemos definir en este caso las dimensiones físicas de de nuestra placa, perdón, porque pues así mismo como la diseñamos es como físicamente la vamos a construir. Vamos a organizar la ubicación de los componentes, pues para de pronto obtener o poder generar un menor espacio de nuestro diseño y definir el anchor de nuestras rutas de conexión, de pronto el anchor de los drill para poder conectar los componentes electrónicos, porque pues eso hay que tener muy en cuenta que pues tienen que tener un anchor en específico, porque si son muy chiquitos, pues cuando nosotros vayamos a hacer la inserción del componente en físico, pues no iremos a hacerlo. Una vez terminada la generación, pues nosotros de la PC, utilizando esta herramienta, perdón, vamos a generar pues los archivos de exportación que yo mencioné inicialmente, que son los archivos Epsilon.
y los archivos drill. Epsilon son los archivos que se generan, Epsilon son los archivos que se generan para los drill o para los huequitos de la tarjeta electrónica, y los Gerber son los asociados pues a todo el tema de las pistas. Toda esta información y estos archivos son necesarios para construir físicamente la tarjeta. Posterior a eso, esos archivitos que acabamos de generar a través del uso de Proteus, pues se utilizan o se configuran a través del uso de una herramienta antes de pasar a la CNC, donde nosotros pues especificamos a más profundidad de pronto el anchor de nuestras pistas, si queremos organizar, de pronto darle el tamaño a las brocas que se van a utilizar para el fresado, eso se especifica a través del uso de, en este momento estamos utilizando un software libre, no Road Pro como tal. Y al final, pues ese archivo que nosotros configuramos o que pulimos un poquito ya en esta etapa, se va a exportar ¿qué? Al software utilizado por la CNC. Bueno, posterior a eso, pues vamos a hablar un poquito de la introducción a Proteus. Como yo mencionaba inicialmente, Proteus pues es una herramienta para diseño esquemático de circuitos electrónicos. Tenemos dos interfaces o dos herramientas importantes dentro de nuestro software, que es la herramienta ISIS. En esta herramienta ISIS, como mencionaba anteriormente, es donde nosotros vamos a crear el esquemático de nuestro circuito electrónico, es decir, como dice la diapositiva, diseñar de manera lógica todo el circuito, verificar en simulación si efectivamente está funcionando correctamente de acuerdo pues a los parámetros o a lo que nosotros deseamos, y vamos a verificar pues que eléctricamente esté correctamente conectado. Posterior a eso, ya en la otra herramienta se llama Ares. Ares, pues en esta herramienta pues se hace ya el diseño de la PCB, es decir, pues la construcción de las pisticas para poder después hacer esa traducción al espacio físico, crear las pisticas de cobre y organizar geométricamente cómo quiero que se vea mi placa electrónica a nivel física. Yo creo que esto ya ustedes lo tienen un poquito claro, cómo se hace la creación de un proyecto dentro de Proteus, ¿sí? Inicialmente pues se abre el software, ya esto lo vamos a hacer un poquito más práctico ahorita, al final de la sesión. Se crea un nuevo proyecto, siempre se coloca un nombre, un proyecto. Acá yo siempre suelo recomendar de que el nombre del proyecto sea lo más específico posible, pues de pronto para usted no tener alguna pérdida cuando vaya a encontrar, vaya a buscar otro proyecto. Por ejemplo, para en este en específico, nosotros lo nombraremos PCB Bungarlet, el de esta sesión. Y posterior a eso, pues lo que hacemos es verificar, pues abre automáticamente nuestra interfaz en ISIS, que es donde nosotros vamos a hacer la construcción, y explicaremos ahorita de manera pues más práctica cómo vamos a utilizar la herramienta PCB Layout. ¿Cuál va a ser ese circuito de práctica? Pues en este caso quisimos hacer un circuito súper sencillo, pues obviamente hay circuitos de mayor complejidad, pero pues para esta sesión quisimos hacer algo básico donde pues de pronto expliquemos cómo vamos a ordenar, cómo vamos a hacer el esquemático en ISIS. Vamos a utilizar pues un LED en esta sesión, vamos a utilizar básicamente una resistencia y la bornerita de dos terminales que hará como la conexión en físico hacia nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Vamos a insertar los componentes. La inserción, ahora vamos a agregar pues los componentes a nuestra área de trabajo. Entonces, hay una herramienta dentro de Proteo que se llama Pick Device. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es acceder a toda esa biblioteca de componentes dentro de Proteus. Entonces, cuando nosotros estemos en nuestra interfaz, usualmente nosotros utilizamos las teclas Windows P y vamos a colocar, dependiendo del tipo de componente, pues las palabras más representativas. Entonces, por ejemplo, podemos colocar LED, entonces en LED nos van a salir pues todos los LEDs que nuestra biblioteca nos ofrece. En este caso, pues un LED rojo, hay LEDs verdes, hay LEDs azules, LEDs amarillos, entre otros. Esta herramienta es importante mencionar, pues obviamente que Proteus cuenta con miles de componentes electrónicos. Otra cosita que se debe tener en cuenta cuando insertemos componentes es que estos componentes estén jalados en una biblioteca en PCB Layout, porque cuando vayamos a hacer la exportación, a veces aparece un error como de una X que ahorita mostraremos de pronto,
donde dice el componente no está dentro de la biblioteca para PCB Layout. Entonces es importante que cuando definamos los componentes hay que verificar que esos componentes estén para utilización o se utilicen ya en la otra herramienta. Encontraremos pues resistencias, condensadores, microcontroladores, sensores, encontramos módulos de comunicación, encontramos muchísimos dispositivos. Entonces, una buena práctica, pues básicamente como ejercicio consiste en seleccionar componentes los más similares posibles a los que realmente vamos a utilizar ya en la fabricación en físico, ¿no? Entonces, ¿qué esto permite? Pues que nos facilita la selección de encapsulados y reducirá pues mucho más errores en el PCB. Entonces es importante de pronto, por ejemplo, que la resistencia tenga las medidas que usualmente puede llegar a tener una resistencia normal, lo mismo los capacitores, las borneras que utilizaremos, los drill que yo mencionaba inicialmente, que también tengan las medidas para que la perforación sea precisa, para que las punticas o las paticas de nuestros componentes queden ajustados dentro de nuestro diseño en físico y más adelante pues no tener algún inconveniente. El esquemático es súper sencillo, una fuente de alimentación, la vamos a reemplazar obviamente por una hornerita porque pues nosotros estamos pensando ya en el diagrama en físico, ¿no? Entonces la fuente de alimentación se conecta utilizando ese componente que se llama hornera, dos punticas, vamos a utilizar una resistencia de 220 que es la que usualmente se utiliza con un LED, creo que vamos a utilizar el LED rojo, pero nosotros podemos utilizar LED rojo, amarillo o pues del color que nosotros necesitemos. Es importante acá tener clara pues cuáles son las rutas de conexión. Entonces, por ejemplo, esta ruta que la fuente va, el lado positivo va a las 220, que el ánodo o el cátodo va conectado a tal elemento, porque cuando vayamos a hacer la conexión, pues obviamente tenemos que verificar que todos esos nodos estén completamente bien definidos y que los valores que asignemos sean los correctos. ¿Qué es la verificación ERC? Entonces, una vez ya finalizado pues nuestro diseño en ISIS, debemos verificar que básicamente no existan errores dentro de nuestro esquemático. Eso lo hace automáticamente Proteus cuando le damos Run, ¿sí? Entonces, ERC es Electrical Rules Check. Esta herramienta realiza pues una revisión automática del circuito. Su función pues principal es identificar cuáles son esas posibles inconsistencias eléctricas, por ejemplo, que tengamos algún terminal sin conectar, alguna conexión errónea, que de pronto coloquemos dispositivos incompletos, que alimentemos mal, que de pronto no coloquemos nuestra tierra. Es importante comprender que esta herramienta pues no garantiza que el circuito funcione correctamente, pero pues sí detecta los errores básicos. Y de hecho, cuando nosotros le damos run en Proteus, pues siempre si hay errores se despliega como una barrita donde, una ventana emergente, perdón, donde te muestra de pronto que cuáles son esos errores que estamos cometiendo y que no permiten que pues que el circuito simule correctamente. Aquí ya vamos a la selección o asignación de los encapsulados. Yo creo que es una de las etapas más importantes dentro de todo este proceso, ¿sí? Hasta ese momento, pues solamente hemos trabajado con simbología eléctrica. Sin embargo, pues obviamente nuestra máquina no funciona con símbolos, sino que pues con componentes físicos. Entonces, por ejemplo, nuestro LED debe tener un encapsulado de 3 milímetros, o sea que automáticamente Proteus, por eso dije que era importante definir que nuestro LED esté dentro de los elementos que nosotros utilizaremos en la PCB Layout. La resistencia pues tendrá el encapsulado pues que por defecto tiene por los valores o de pronto la longitud de una resistencia normal. Y pues la bornera pues utilizará un bloque terminal en las dos posiciones. La bornera pues ya también tiene unas dimensiones específicas que son pues las mismas borneras que nosotros utilizamos aquí ya en físico. Un error de pronto en esta etapa que es tan importante puede provocar que cuando nosotros vayamos a encajar esos componentes físicamente, pues no encajen. Por esto es importante verificar siempre las dimensiones de manera cuidadosa de las referencias que nosotros estemos utilizando. Aquí entonces Proteus automáticamente transfiere la lista de conexiones y los componentes validados al entorno de ruteo físico a través de la herramienta Ares. Nosotros en este momento no tenemos la herramienta Ares, vamos a utilizar PCB Layout, pero pues es el mismo proceso.
¿Cuál es el entorno de Ares? Entonces, mientras Easy trabaja sobre el funcionamiento eléctrico, Ares pues se enfoca básicamente pues en la construcción de las tarjetas electrónicas. Entonces, cómo vamos a ubicar nuestros componentes electrónicos, cuál va a ser el anchor o cómo van a ir colocadas físicamente las pistas. Vamos a definir el edge o el borde de nuestra tarjeta. Aquí también a través del uso de esta herramienta, pues vamos a generar los archivos de fabricación. Podemos observar ahorita ya en práctica, en la práctica vamos a utilizar pues cuál va a ser nuestra área de trabajo, cómo es pues esta interfaz, cuáles son las herramientas que nosotros podemos tener para el dibujo, cuáles son esas capas de diseño, cuáles son las opciones de ruteo que esta herramienta nos ofrece dentro del software. El borde de PCB, pues el área trabaja por donde nosotros vamos a colocar nuestro esquemático, ¿cierto? Entonces, el primer paso, pues es definir pues las dimensiones de nuestra tarjeta, ¿no? El borde de la PCB representa exactamente pues el tamaño que tendrá nuestra tarjeta en físico. Si la definimos acá de 50 milímetros por 30 milímetros, cuando nosotros vayamos a hacer el ruteo o el corte, nuestra máquina CNC va a cortar exactamente este borde que estamos definiendo. Entonces, aunque pues esto es una práctica sencilla la que vamos a hacer, pues en proyectos ya reales, las dimensiones se determinan pues según el espacio disponible dentro del equipo, ¿no? Es importante comprender que una PCB que es demasiado grande, pues obviamente va a generar desperdicio. Entonces, cuando nosotros estemos diseñando en PCB layout, la estructura, las pistas, la ubicación de los componentes, hay que hacer lo más eficientes posibles, es decir, que ocuparemos el menos espacio posible para hacer menos desperdicio del material. Entonces, siempre debemos buscar como un equilibrio entre el tamaño, entre la funcionalidad y la facilidad de fabricación en la construcción de nuestra tarjeta electrónica. La ubicación de componentes es el siguiente paso, que consiste básicamente pues, en ubicar los componentes dentro de el área de trabajo. Esta etapa es sencilla, pero pues es muy importante para el tema de calidad del diseño. La ubicación adecuada de los componentes permite reducir la longitud de las pistas y facilita la fabricación. ¿Qué quiere decir? También es importante, obviamente, nosotros verificar cuando nosotros estemos haciendo este proceso, que los componentes electrónicos no queden tan cercanos al borde, al edge, porque puede causar algún error cuando nosotros estemos haciendo el fresado y puede haber un corte y el espacio no sea el suficiente para colocación de nuestro componente electrónico. Verificar que un componente no quede tan remontado al siguiente, que no haya interposición de las pistas. Bueno, creo que ahorita vamos a hablar un poquito del tema de las pistas, que no estén interpuestas, ¿no? Porque si se da una sobreposición de una pista con otra, pues vamos a ocasionar una mala conexión y un cortocircuito dentro de nuestra tarjeta electrónica. Ya acá para ruteo manual, pues como yo mencionaba, usualmente, y de hecho nosotros acá dentro de la fabricación el fresado de las tarjetas electrónicas utilizamos 0.8 milímetros de grosor de las pistas. Pues acá nosotros lo utilizamos con una broca de ese tamaño. Es como a nivel de normatividad, se utiliza usualmente como mínimo para el anchor de las pistas dentro de una tarjeta electrónica. ¿Qué debemos hacer posterior a que se haga la construcción que yo mencioné anteriormente? Pues hacer una revisión, un check, ¿cierto? Entonces, primero, verificar la ausencia total de cruces entre las pistas, que estén ubicados bien las componentes, que la conexión eléctrica esté 100% completada según el netlist. Acá va a desplegarse cuando nosotros tenemos algún error o una interposición entre pistas, un componente mal puesto, automáticamente la herramienta te va a decir, ven, hay un error. Entonces es importante verificar los errores o la lista que despliega nuestra herramienta. Y todos los componentes pues deben de estar situados dentro del borde, porque es una de las cosas que debemos hacer cuando vamos a hacer la construcción en PCB Layout. Definir cuál es el edge o nuestro borde y pues no sobrepasarnos, porque pues obviamente los componentes estarían por fuera de nuestra área de trabajo. ¿Qué es un archivo Gerber? Hasta el momento, pues nosotros ya entendimos o pues hemos visto que todo nuestro trabajo existe únicamente dentro de la herramienta Proteus.
Sin embargo, ya para cuando nosotros vayamos a hacer o utilizar el entorno de la máquina Bungar, perdón, no entiende nuestros archivos Proteus. Entonces, importante generar unos archivos que ya se encuentran estandarizados. Entonces, ese archivo que se encuentra estandarizado para el uso de nuestra CCD es el archivo Gerber. Es el formato del archivo estándar internacional utilizado para fabricar una tarjeta electrónica. ¿Qué tiene que contener ese archivo básicamente? Tiene que contener toda la información gráfica de la tarjeta electrónica, es decir, las pistas, los pads, los contornos, las capas de cobre. ¿Sí? Entonces, básicamente es como el planito de construcción en el lenguaje que puede interpretar nuestra CCD. Prácticamente todos los fabricantes de tarjetas electrónicas utilizan pues este formato y por eso es tan importante aprender a manejarlo o generarlo correctamente. Entonces, dependiendo de la veracidad de este archivo Gerber, que es el estándar internacional, básicamente pues así mismo va a rutear o va a trabajar nuestra fresadora Bungar. Entonces, ¿cómo vamos a generar ese archivo Gerber? Bueno, acá vamos a hablar un poquito teórico, ahora vamos a hacerlo más práctico. Entonces, primero vamos a dentro de la interfaz, en el menú, hay una opción que se llama Generate Gerber. Entonces, en este momento, pues el software recopila toda la información que acabamos de crear y genera un archivo, ¿cierto? Es importante verificar que cuando se utilizan varias capas, pues verificar que las capas estén correctamente seleccionadas. Usualmente, pues, se utiliza la capa superficial, que es el Cooper, y se utiliza el Edge, que también se define. Y ya cuando vamos a trabajar con Drill, a veces, por ejemplo, para esta CCD es importante generar los archivos Epsilon, que son los drill o las perforaciones que van dentro de nuestra tarjeta electrónica. Entonces, el Epsilon, como ya lo mencionaba posteriormente, pues el archivo de control numérico contiene las coordenadas exactas de ubicación de la perforación, es decir, ahí a través de este archivo vamos a colocar cuál va a ser el diámetro de las broquitas que vamos a utilizar dentro de la perforación y cuáles son la cantidad total de esos agujeros que se requieren para pues hacer la conexión o la montura, perdón, de los componentes electrónicos. ¿Listo? Vamos allá. Ahorita entonces vamos a compartir pantalla dentro del entorno de Proteus para explicarles un poquito el ejercicio. No sé si César tenga alguna pregunta. O Luisa, ven, ya está Luisa conectada. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna duda. Buenos días, ingeniera, qué pena, es que no me había podido conectar porque hay una falla en el internet acá en Bogotá y, oh, Dios mío, me tocó hacer maromas. Entonces, hasta el momento no, pues sí me conecté tarde, pero pues hasta el momento no tengo preguntas. Vale, Luisa. Pues vamos ahorita, como mencionaba, pues ya a utilizar pues un ejemplo práctico utilizando la herramienta Proteus. Vamos a compartir pantalla. Entonces le voy a dar mi palabra a mi compañera Angie, que va a explicar el circuito esquemático dentro de la herramienta Proteus, ¿vale? Estamos atentos a cualquier de pronto comentario, alguna duda dentro del proceso. Disculpe, nosotros podemos hacerlo también desde nuestro Proteus. Pues en este momento no O es necesario, pero yo no sé si de pronto el ingeniero más adelante les coloque algún ejercicio, ¿no? Simplemente observen cuál es el proceso y ya más adelante me imagino que el ingeniero definirá si hará ustedes o entregarán algo, ¿vale, Luisa? bueno, gracias. Bueno, ahora ya vamos como a entrar a la parte de Proteus como tal para que sea más claro para ustedes. Entonces lo primero pues es abrir como tal Proteus, asignar el nombre del proyecto. Acá nosotros ya lo tenemos abierto. Bueno,
En este caso, pues entonces podemos abrir el nuevo proyecto, lo nombramos, entonces podemos poner ejemplo PCB. Esto lo dejamos por defecto. En este caso, nosotras vamos a crear el PCB layout porque pues es para hacer la PCB. Entonces acá sí generamos, si seleccionamos Create PCB, lo dejamos nuevamente por defecto. Acá validamos si está con doble capa o si está con una sola capa. En este caso está doble capa, cuando dice Button Cooper. Entonces acá en Stat Add Wizard seleccionamos y elegimos el número de capas. En este caso pues va a ser de una sola capa nuestra PCB. Ya él se configura por defecto. Le damos Next, Next. Acá podemos ver más o menos cómo quedaría porque lo que hace es mostrarnos. Y ya continuamos crear. Acá le ponemos no firmware y finish. Acá podemos ver que él automáticamente nos abre el ISIS, que es lo que explicaba inicialmente mi compañera Juliet, y nos abre la PCB layout. Un momento, por favor. Esa es como tal la creación. Pues para que lo hagamos un poquito más rápido, entonces, ¿qué hacemos? Para generar los componentes o seleccionar los componentes, acá le damos en P, en el ISIS, buscamos el componente que requerimos, entonces en este caso digamos un LED, en este caso hemos hablado que el LED rojo, lo seleccionamos, oprimimos aceptar y acá lo pondríamos. Igualmente hacemos con la resistencia, entonces las resistencias las encontramos como res, seleccionamos, damos a aceptar y ponemos la hornera se encuentra como de block y seleccionamos, en nuestro caso pues necesitamos una hornera de dos, pues que tenga los dos orificios, porque tú puedes seleccionar entre pues 5, 4, 8 y nuevamente pues la ponemos en nuestro esquemático. Luego lo que hacemos es hacer la conexión, entonces pues ya acá está, entonces hacemos la conexión de las piezas, entonces el pin 1 de la hornera, la resistencia, el otro lado de la resistencia al diodo y el pin 2 y el diodo a al pin 2. Para configurar el valor de la resistencia le damos clic y acá podemos cambiar el valor. Posteriormente hacemos la asignación de los encapsulados, eso lo hacemos con clic derecho. Dándole doble clic, espera un momento. Y acá podemos seleccionar el encapsulado en PCB Package. Entonces acá seleccionamos en el encapsulado que vamos a utilizar, lo podemos buscar. Igualmente en la hornera seleccionamos el encapsulado haciendo doble clic. Y igualmente en el diodo. En el diodo el encapsulado se encuentra como LED. Posteriormente lo que hacemos es pasar a PCB Layout para hacer como tal la creación de nuestra PCB. Entonces acá lo que hacemos es, como ustedes pueden ver, ya acá en PCB Layout nos aparecerían los componentes que vamos a utilizar, que fueron los que seleccionamos acá en los encapsulados. Hacemos la selección de cada uno. Entonces acá lo podemos poner. Igualmente el D1, J1. Y la resistencia, o sea, el diodo, la resistencia y la hornera. Y él lo va a presentar acá en la pantalla del PCB Layout. Posteriormente, hacemos la conexión de las pistas de los componentes. Esto es haciendo uso de la herramienta Trap Move. Acá tú seleccionas la pista que vas a utilizar, que es por defecto, y haces la conexión de acuerdo a lo que tengamos en nuestro esquemático.
En este caso, el pin 1 de la hornera va al pin 1 de la resistencia, el pin 2 de la resistencia va al cátodo del diodo y el pin 2 de la hornera va al ánodo del diodo. Bueno, y finalmente pues seleccionamos las pistas, hacemos la instalación de las pistas. En caso de que se cuente con algún error, acá nos va a aparecer lo que nos explicaba mi compañera, que si tenía errores, el CRS y errores. Entonces, acá como podemos ver, pues no hay ningún tipo de error. Entonces, lo podemos correr. Hacemos la creación del borde o como tal de nuestra tarjeta. Esto se hace en la herramienta 2D Graphic, seleccionamos para hacer el cuadrado. Y posteriormente en Board Edge y ya hace el borde. Si podemos ver, pues ya acá cambió el color porque no quería como una pieza, sino que ya quería como que ese es el borde de nuestra tarjeta. Posteriormente pasamos a la preproducción check, que es que antes de fabricarla hacemos una ejecución para verificar. Entonces acá abrimos output, damos en preproducción y él nos muestra si se presenta algún error o si hay alguna afectación en las pistas o algo. En este caso, pues ya todo estaría bien. Posteriormente hacemos la generación del Gerber, que el Gerber se genera igualmente en output. Acá aparece generar Gerber. Dime. Disculpe, ingeniera, tengo una pregunta. Usted ahorita había comentado sobre la medida de la tarjeta, ¿sí? Ahí como es el rectángulo amarillo, ¿cierto? Pero ahí no sale cuando usted le pone las medidas. No, normalmente no aparece como todas las medidas ahí, sino que pues es como un ideal que se da, que el borde no, que tenga un borde prudente o que tenga un borde pues medianamente amplio para evitar que de pronto los componentes queden por fuera. Ok, sí, pero digamos, yo me refiero a eso que de pronto, digamos, si a uno le mandan a hacer un diseño y le piden unas especificaciones, ¿cómo lo haría yo? O sea, a eso me refiero. ¿Me escuchas? Sí. Luisa, bueno, esta es como la etapa inicial de la construcción de nuestro circuito a través de Proteus. Ahorita cuando lo vayamos a exportar a la siguiente herramienta, nosotros podemos definir, si quieres ahorita hacemos el ejercicio, y revisamos cuál es el anchor de pronto de nuestro edge o nuestro borde, y ahí nosotros en ese software nosotros podemos especificar de pronto las dimensiones, que es el software libre que yo mencioné dentro de pues la teoría que yo les acabo de presentar, creo que está por acá, que es este software. Nosotros utilizamos este software que se llama Spring Layout, ya nosotros exportamos acá como tal la tarjeta electrónica o el archivo Epsilon o el archivo Gerber que generamos, y si tú ves acá, mira, acá nosotros podemos definir el anchor de pronto del edge, el anchor de los drill, el anchor de mira acá, si tú ves acá, podemos especificar cuáles van a ser las dimensiones de nuestra tarjeta. Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, como les decía, hacemos la generación del Gerber en la herramienta output y acá podemos encontrar la generar Gerber. Le damos yes. Él hace una validación de que todo esté en correcto orden y que no se presente ningún error. Le damos cerrar. Ok. Y bueno, en este caso pues va a reemplazar el que ya teníamos. Acá podemos ver la visualización del Gerber. Entonces acá podemos darnos como una visualización de cómo va a quedar, viendo que pues los componentes o los no encapsulados pues no quedarían por fuera dentro de la tarjeta que definimos para Proteus. Y en 3D Visualizer podemos observar ya como tal cómo nos quedaría nuestro circuito.
Por favor, nos dan un momentico. Bueno chicos, qué pena, tenemos un problema técnico con el tema de la Ungar, pero pues vamos a explicar más o menos pues cuál es la interfaz y qué es lo que nosotros utilizamos para la generación de los archivos, para posteriormente hacer la impresión. Entonces, queríamos mostrarles un poquito la interfaz. Esta es la interfaz de la CDNC Ungar que nosotros utilizamos, Row Pro 2000, 3000. En este momento pues está en opción demo porque tenemos un problema con el tema de nuestra CNC, entonces no podemos hacer la conexión. Nosotros ya lo hemos mencionado al ingeniero, pero esto es más o menos la interfaz general. Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, cargar un proyecto, pues le damos Open y vamos a verificar, pues tenemos que cargar los archivos Gerber que nosotros generamos. Entonces pues dependiendo del archivo, en este momento creo que no va a haber lectura, verificamos, no sé, no. En este momento, como no hay lectura y no está funcionando, no podemos exportarlo, pero pues se hace a través del uso de esta herramienta, New Project. Vamos a colocar Printed Circuit Board. Entonces acá nosotros vamos a verificar, vamos a buscar el archivo que nosotros queremos exportar, en este caso para revisar las dimensiones y hacer la correcta perforación.
Estas son las opciones manuales o en el modo demo que está funcionando en este momento en nuestro software. Esto es cuando nosotros queremos moverla manualmente. Es importante definir inicialmente cuáles van a ser nuestras dimensiones. Por ejemplo, cuánto vamos a moverla en X para que quede una posición que pues no quede por fuera de la placa, ni tampoco pues acá ni tan centrada, sino que pues hagamos un uso eficiente del espacio en nuestra tarjeta de cobre. Entonces acá definimos los valores en X, qué tanto la movemos en X, qué tanto la movemos en Y, y en Z ya es como a qué profundidad se debe especificar para hacer la perforación. En Z hay que tener mucho cuidado. Nosotros siempre lo que hacemos, pues cada vez que nosotros encendemos la CNC para hacer un riteo, hacemos varias pruebas para definir los valores de profundidad. Entonces nosotros empezamos con valores, por ejemplo, de 40, 50 en Z, y empezamos a disminuir, va bajando. De pronto cuando lleguemos aproximadamente a 15, pues nos da el punto exacto donde la broquita esté colocada justo sobre la superficie de la placa de cobre, sin tener que, pues de pronto, aquí es importante pues tener mucho cuidado para el tema de para no partir las brocas cuando estemos dentro de este proceso. Pues nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones que pues en el afán colocamos los valores en X, Y, Z, damos los valores y la broca se nos parte. Entonces es muy importante pues hacer primero el ajuste inicial manualmente dentro de nuestra placa electrónica. La herramienta Go to Position es para que vaya a la posición inicial, es decir, que se acomode pues a la posición que usualmente está dentro de la normatividad o el manual de fabricantes. Acá en Spindle, acá lo que vamos a colocar pues es qué tipo de punta vamos a utilizar dentro de para nuestro ruteo. Spindle es el que utilizamos, que es donde nosotros cambiamos pues el tipo de broca, dependiendo pues si vamos a hacer la perforación con drill o si vamos a hacer pues el ruteo como tal de las pistas. Acá nosotros automáticamente el programa te va a decir, bueno, tenemos un archivo drill, quiero que me defina cuáles son las dimensiones de la broca para hacer los drill, y cuando vayamos a hacer las pistas, también se define cuál es el anchor de la broca para realizar las pistas, uno mismo los configura automáticamente. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos el proceso por partes. Entonces, primero cargamos los Gerber. Entonces, los Gerber son pues todo el tema relacionado a las pistas. Entonces, damos el valor del anchor de las pistas. Automáticamente la máquina, nosotros le ingresamos el valor de la broquita, por ejemplo, para la pista de 0.8 milímetros de manera manual. Y automáticamente pues empezamos, uno puede definir en qué punto inicia. Entonces, si por ejemplo acá inicia, como estoy señalando, nuestra placa, entonces desde ahí él ya va a empezar a trabajar, dependiendo pues de las condiciones de trabajo y cuál sea el diseño. Acá en velocidad nosotros podemos colocar la velocidad, siempre es recomendable hacerlo la velocidad lo más bajito, porque pues cuando nosotros estamos haciendo este proceso es importante que sea lento para evitar de pronto un daño, de pronto porque hasta uno dentro de la configuración puede en algunas ocasiones de pronto lastimarse con alguna broca. Por acá tenemos herramientas. Bueno, cuando no está trabajando en modo demo, entonces me aparece acá de pronto, dependiendo del archivo que yo le esté colocando, me dice acá el tipo de broca, puedo configurar el tipo de broca para este espacio, el tipo de broca para las perforaciones. Si lo quiero que lo haga automáticamente, lo hace automáticamente, pero siempre es mejor definirlo de manera manual. Por ese lado, pues es el entorno de la CNC. No sé si tengan alguna pregunta. No podemos hacer la práctica como tal porque en ese momento no tenemos funcionando nuestra CNC, pero pues yo le dije al ingeniero que queríamos mostrarle un poquito la interfaz que se manejaba dentro de este proceso. No sé si Luisa o César tengan alguna pregunta. No, profe, pues la verdad me toca ver la repetición porque me está molestando mucho el internet y no pude ver nada, no me sale lo que usted estaba compartiendo en la pantalla, entonces la verdad estoy perdida. ¿No estás viendo? ¿Pero tú estás viendo? Sí. No, pero la verdad es en mi computador porque estaba primero conectada en el celular, intenté conectarme en el computador y solamente se podía ver bien la clase desde el celular, pero en el computador no. Entonces yo mejor veo la repetición. Listo, perfecto. Bueno, entonces otra cosa importante que cabe recalcar, que de hecho mencionamos al inicio, que pues no es solamente acá definir
como tal el esquemático en PCB Layout. Acá lo hacemos de una manera como un poquito más empírico-práctica. La idea es que después de eso nosotros utilicemos esta herramienta, perdón, que se llama Sprint Layout. Entonces, a través del uso de esta herramienta, nosotros vamos a hacer un diseño un poquito más cuidadoso a profundidad de pronto de las dimensiones de nuestras pistas. Acá podemos definir, como yo le decía a Luisa, el anchor de pronto del edge. Podemos verificar acá de pronto lo mismo, el tamaño de las perforaciones o nuestro drill. Podemos verificar acá, colocar exactamente cuáles son las dimensiones de nuestro edge y automáticamente pues nosotros exportar esos archivos. Esos archivos se vuelven a exportar en tipo Gerber para posterior a eso pues ya a través del uso de la herramienta de la CNC hacer la lectura correspondiente y vamos a exportar los drill, acá como yo mencionaba, Epsilon, que son los drill asociados a los drill, cuáles son los drill, en qué formato nosotros vamos a representarlos y pues acá ya son todas las operaciones técnicas para definición de nuestra tarjeta electrónica. Usualmente pues utilizamos, como mencionaba a nivel técnico, pues un ancho de pistas de aproximadamente 0.8 milímetros, eso se define dependiendo pues del tipo de diseño que nosotros hagamos, pero por ejemplo acá nosotros siempre vamos a utilizar 0.8, cuando de pronto no tenemos la broca 0.8 podemos utilizar un poquito más grande, 0.9, pero pues obviamente es ajustándonos un poquito pues a los materiales con los que nosotros contamos. Las perforaciones de igual medida, nosotros podemos darle un tipo de perforación, acuérdense que pues dependiendo del anchor del componente, no es lo mismo hacer una perforación para una hornera, hacer una perforación para la patica de una resistencia, la conexión de una resistencia. Entonces es importante definir el anchor de cada uno de esos elementos y dependiendo de ese anchor, pues así mismo pues se hace la perforación. Porque si nosotros colocamos, por ejemplo, el mismo anchor de perforación para un drill, para una hornera, pues obviamente cuando vayamos a conectar nuestra resistencia va a quedar volando la patica de la resistencia y pues obviamente no vamos a colocarla perfectamente o no va a hacer contacto dentro de nuestra tarjeta electrónica. Entonces, muy importante, esos drills sí se definen de acuerdo a las dimensiones de nuestros componentes electrónicos. Ya las pistas 0.8 por defecto. Y el anchor LEDs, pues dependiendo de qué tan grande sea nuestra tarjeta electrónica, si es de varias capas, una capa, usualmente nosotros acá trabajamos una sola capa. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta adicional o todo está claro. Me disculpan si de pronto no pude, pues la idea hubiera sido chévere de pronto hacer la práctica ya con la impresión como tal. Nosotros tenemos un videito de la máquina funcionando. Creo, espera, ya busco un videito de la máquina como tal funcionando de pronto para que ustedes vean. No se los puedo mostrar en este momento como tal en tiempo real, pero vamos a ver si encuentro un videito para que ustedes vean más o menos cómo hace el fresado la máquina.
Listo, chicos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿cierto? Sí. Mira, este es el video. Este fue un ejercicio de el ruteo de una placa electrónica para un proyecto de una universidad. Y el proyecto, pues era este, creo que acá está. Mira, acá está el proyecto que nosotros diseñamos, que era con un ST32, un sensor de control, un módulo relé, ¿cierto? Y también nosotros hicimos el ruteo del logo de la Universidad Surcolombiana a través del uso de nuestra máquina CNC Búngar. Estos son más o menos los archivos que se generan y pues no sé si tengan alguna pregunta, chicos, espero que haya sido de gran aprendizaje pues esta última sesión. Pues ya más adelante si el ingeniero lo requiere, pues de pronto solicitará en algo diferente, pero pues fue un gusto haber compartido con ustedes estas 3, 4 sesiones que tuvimos. Inge Luis, no sé si tengas algo adicional por decir, alguno tenga alguna sugerencia, queja o reclamo al respecto. Quedo atenta, gracias. Ingeniero Luis, ¿estás por ahí? Yo sí tengo una pregunta, ingeniera. No, se me está yendo el internet. Casi no te escuchamos, dime. Se escucha muy entrecortado, Luisa. Sí, es que no me ha fallado mucho el internet. Pero pues si me alcanza a escuchar, lo que pasa es que me gustaría de pronto si nos recomendaran, digamos, alguna página, algún enlace donde uno pueda practicar con Proteus o pues con otros software que uno pueda practicar Bueno, pues en los tiempos libres. Proteus, pues ustedes saben que Proteus pues necesita licencia, ¿no? Es un software que necesita licencia, pero hay unos, voy a compartir, comparto pantalla. Voy a compartir pantalla y te muestro otros software que pueden reemplazar a Proteus que hacen exactamente lo mismo. Tenemos, por ejemplo, ¿dónde está aquí? No lo encuentro. Ese, listo. Este se llama KiCad. ¿Estás viendo, Luisa? ¿Me estás escuchando bien? No, profe, la estoy escuchando súper bien, pero no me sale ni siquiera en la pantalla. No, Bueno, listo. Entonces no es que es mi internet. Dale, te voy a mencionar y luego pues tú miras el videito, ¿vale? Entonces tenemos inicialmente este software que sí es libre, se llama KiCad. Funciona exactamente lo mismo para montar proyectos electrónicos. Otro software que nosotros podemos utilizar. Dime. Qué pena la interrumpo. No, pero yo sí tengo Proteus. Yo tengo Proteus. Okay. Pensé que me Nosotros con... No. No, a lo que yo me refiero es que, digamos, si de pronto tienen algún enlace, como, digamos, donde uno pueda, digamos, como ver videos para prácticas, como para reforzar de pronto en lo que estamos como un poquito flojitos. A eso me refiero. Porque pues Proteus nosotros lo descargamos con la ingeniera Natalie. Pues si quieres, déjanos, pues no tenemos exactamente acá una página como tal, pero si quieres para colaborarles, vamos a buscar unos videitos y unos ejercicios para que ustedes puedan colocar en práctica y se los compartimos al ingeniero Luis para que ustedes lo realicen. ¿Te parece? Como un material para que ustedes tengan apoyo y puedan trabajar.
pero ya sería solo Proteus, porque ya el tema pues de la CNC ya tocaría con la máquina como tal, ¿vale? Y pues eso es un software Sí, que sí, ya señora. cuesta un valor y eso es privado, ¿no? Entonces ya sería como tal que ustedes practicaran la generación del esquemático y la generación de pronto de las pistas para hacer la impresión como tal y la generación de los archivos que se utilizan como son los Epsilon y los Gerber. Entonces, nosotros le vamos a compartir la información o un material de aprendizaje al ingeniero Luis para que se los comparta a ustedes, ¿vale? Y cualquier cosa, pues nosotros también Ay, estamos muchísimas tratando, gracias. pues el ingeniero Luis nos informará si de pronto ustedes requieren alguna pregunta y pues a través de él canalizamos. ¿Listo, Luisa? Muchísimas gracias, muy amable, ingeniera, Vale. gracias. Ingeniero Luis, ¿estás por ahí? ¿O doy por terminada ya la sesión? Danos un momento, denos un momento que vamos a ver. Voy a preguntarle al ingeniero Luis a ver si tiene de pronto algún anuncio que tenga que darles antes de finalizar. Creo que el ingeniero Luis no se encuentra, entonces chicos, muchísimas gracias por la atención, estamos hablando, muchas gracias pues por estas sesiones y cualquier cosa pues nosotros estamos disponibles para ustedes, ¿vale? Que tengan un buen día y bendiciones. Gracias, ingeniera, muchas gracias por todo.